Muy bien, hermanos, entremos de lleno a la palabra del Señor. El día de hoy, pues vamos a ser partícipes de la Cena del Señor y en base a eso, estaba estudiando y meditando en la palabra del Señor y después de la Cena del Señor o la última cena, viene Jesús y se encamina con sus discípulos al Monte de los Olivos. Y Jesús iba platicando con ellos y le dicen: hoy ustedes se van a escandalizar de mí. Me van a perseguir, van a hacer mucho daño y ustedes se van a escandalizar. Y viene Pedro y le dice: maestro, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te tengan de menos, yo no lo voy a hacer. Y viene Jesús y le dice a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y viene Pedro, aunque escuchó eso, viene y dice: maestro, inclusive yo voy a dar mi vida por ti. Y el resto de los discípulos dijeron lo mismo. Humanamente pudiéramos decir: wow, o sea, estos discípulos están compenetrados con el Señor, están compenetrados con el Maestro, dan todo por el Maestro. Porque obviamente la palabra del Señor muestra eso. Ya que nosotros sabemos la historia y vemos qué pasa, pues vemos que es completamente diferente a lo que en ese momento los discípulos se estaban comprometiendo con su maestro. Más adelante, quiero que me acompañes, abre tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 26 y del versículo 36 en adelante. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44, escucha lo que dice. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Acá quiero que miremos esto. Primero, la cena del Señor. Después viene Jesús y les dice que Él va a ser entregado y que los discípulos pues van a salir huyendo por todas las cosas. Pero los discípulos le dicen: maestro, nosotros no te preocupes, nosotros vamos a dar inclusive nuestra vida por ti. Y ellos siguieron caminando y llegaron al Getsemaní. Y le dice el Señor Jesús a todos sus discípulos: quédense acá, pero toma a 3. Y esos 3, que es Pedro, Jacobo y Juan, y viene y les dice: acompáñenme. Y mientras ellos acompañan al Señor Jesús, Jesús les dice: quédense acá y yo voy a orar. Y esto empieza a suscitarse porque me llamó la atención que el Señor Jesús estaba en un proceso muy, pero muy fuerte, hablando humanamente. Recordemos que Él vino a esta tierra, se hizo hombre, pero por consiguiente seguía siendo Dios. Pero había una parte de Él, la parte humana, y es lo que vamos a ver ahorita, que en este caso Él estaba muy, pero muy preocupado.
Estaba cenando con ellos, estaba compartiendo la última cena con ellos, pero en su corazón había pesar, en su corazón había angustia. Empezaron a caminar y aunque él escuchó que sus discípulos le dijeron, no te preocupes, maestro, nosotros no nos vamos a avergonzar de ti, nosotros no vamos a salir huyendo, vamos a dar nuestra vida por ti, pero aún él dentro de su corazón había una gran preocupación. Y aunque llegaron al Getsemaní, él les dijo, oren y yo voy a orar. Esa preocupación seguía en él. Esa gran angustia seguía en él. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos de pandemia, en este año que pasó, e inclusive este año que empezó, y tal vez hicimos una lista de nuevos planes, nuevos propósitos, de algunos emprendimientos, tal vez hemos hecho grandes planes, pero aún en medio de estos planes hay temor en nosotros, hay preocupación en nosotros. Déjame decirte que humanamente es normal, porque tú puedes hacer planes, tú puedes hacer proyectos a mediano o a corto, a mediano y a largo plazo, pero hay una incertidumbre, hay un temor y todavía sobre de eso vienen circunstancias adversas y tu situación económica no es la mejor, tu situación familiar o de matrimonio no es la mejor o inclusive ya tocaste fondo, pues obviamente puede venir cualquier persona, puede venir cualquier líder de la iglesia o tu pastor o quien sea y darte las mejores palabras o confortarte con las mejores palabras o utilizar los mejores textos de la palabra del Señor, pero tú no vas a dejar mentir que hay todavía algo dentro de nosotros de incertidumbre, de temor y de preocupación. Y eso mismo le pasó al Señor Jesús. Algo importante es recordar el tema de esta prédica, hágase tu voluntad. Y yo quiero que miremos el siguiente proceso, quiero que miremos el punto número 1. En el versículo 36 de Mateo 26, cuando leímos, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Lo primero que quiero que miremos es de que Jesús estaba con sus discípulos. Y aunque él ya había compartido la cena o la última cena, y aunque después sus discípulos les dijeron, maestro, nosotros estamos contigo, nosotros vamos a dar nuestra vida, nosotros no nos vamos a avergonzar de ti, nosotros no vamos a salir huyendo, sino al contrario, vamos a dar nuestra vida por ti. En esta parte, en la primera parte que quiero que miremos, Jesús ya les había comentado cierta parte, o mejor dicho, la parte física de lo que iba a padecer. Y eso ya se los había comentado a sus discípulos. Y fue cuando sus discípulos, pues obviamente comentaron lo que ya te dije. Pero en este caso, él no había encontrado algo que lo confortara, algo que le diera fuerzas para continuar. Y muchas veces nosotros andamos en automático. Tal vez tú vas trabajando, consiguiendo trabajo o haciendo negocios o viendo cómo haces para suplir la necesidad de tu hogar y muchas veces nosotros vamos en automático y escuchamos que la gente nos habla o escuchamos que nuestro cónyuge nos habla o nos dice o nuestros hijos y muchas veces nos dicen no, vamos, sigamos adelante, dice el otro, pero todavía dentro de nosotros, como te decía, hay incertidumbre, hay temor, hay preocupación y eso mismo le pasó al Señor Jesús. Y viene Jesús, cuando llegaron ahí a Getsemaní, le dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Lo segundo que quiero que miremos está en el versículo 37 en adelante y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mira esto, por favor. Dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hay personas que están alrededor de uno, que pueden ser conocidos, familiares,
o tal vez personas que tienen cierta cercanía con nosotros. Y estas personas, pues por una u otra razón, pues nosotros no les contamos nuestras interioridades, no les comentamos lo que estamos pasando, tal vez les comentamos superficialmente la situación que estamos viviendo, pero no detallamos, no contamos nuestras intimidades. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. A sus discípulos a nivel general les dijo, miren, yo voy a ser crucificado. Me van a llevar al Sanedrín, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Y eso fue lo que Él les dijo a sus discípulos a nivel general. Pero solamente a Pedro y a los hijos de Zebedeo, dice que empezó Él a notarse o a dejar notarse que Él estaba muy, pero muy preocupado. Eso está en el versículo 37. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo no sé si te pasa que cuando estás delante de la gente, delante de muchas personas, estás bien, estás sonriendo para que no noten lo que hay dentro de ti. Pero nomás se va la gente, o cuando tú llegas a tu casa y regresa tu realidad, lo que estás viviendo, empieza a brotar realmente lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que le pasó al Señor Jesús. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Dónde le pasó eso? ¿Con todos sus discípulos? No. Le pasó eso cuando su círculo cercano, los que normalmente llamaba a cosas muy, pero muy especiales, a esos tres discípulos, dice que él empezó a evidenciar lo que realmente había en su corazón. Dice que se empezó a entristecer y a angustiarse en gran manera. Y mira lo que pasó en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ahí ya exteriorizó lo que había en su corazón. Dice, mi alma, o sea que Jesús les dice a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo quiero que visualicemos esto. A esos tres discípulos, Jesús podía manifestarles lo que había en su corazón. A esos tres discípulos, Jesús podía expresarles lo que había en él. Había una gran tristeza y una gran angustia. Inclusive viene todavía, aparte de que físicamente se le notaba a Jesús, viene Jesús y les dice a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí viene Jesús y literalmente deja evidente que está muy triste, pero muy triste y angustiado, pero aparte de eso comenta que realmente está muy triste y triste hasta la muerte. Más adelante, si nosotros leemos el libro de Mateo, habla de que Jesús fue entregado, fue juzgado, no dijo ninguna palabra, y aparte de eso, dice que fue crucificado. O sea, todo eso era el gran temor que Jesús sentía, la preocupación que él sentía. Entonces, aquí podemos ver que Jesús estaba exteriorizando la preocupación, el temor, la aflicción que él tenía por lo que iba a acontecer. Y al final le dice a sus discípulos, a esos tres discípulos, quédense aquí y velen conmigo. Lo tercero que quiero que miremos está en el versículo 37. El versículo 39. Y en el versículo 39 dice lo siguiente: un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora mira el versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras.
Los tres puntos que estamos viendo es que lo primero es que Jesús le dijo a sus discípulos a nivel general lo que iba a acontecer. El segundo punto es que en este caso Jesús manifestó físicamente la preocupación y la angustia que sentía, pero también a sus círculos cercanos, a sus íntimos amigos, les habló y les dice que estaba angustiado, que estaba triste hasta la muerte. Pero ahí nosotros podemos ver que no encontró consuelo. Después de eso, dice la palabra, que él se fue a un lugar solo, se postró en suelo. Eso quiere decir que en este caso llegó su frente hasta el suelo y empezó a orar al Padre. Y Jesús hace dos oraciones. La primera dice, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, escucha esto. Y eso es lo central a donde yo quiero llegar. Dice, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, le dice al Padre, Padre, Dios o como tú quieras llamarle, o Jehová, como tú quieras llamarle. Dice, si es posible. O sea, como quien dice, o sea, si es posible, pero si no es posible, mejor no. Pero sí es posible, pero mejor si no. Entonces viene Jesús y le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, quita de mí esta aflicción, quita de mí esta aflicción. O esto de lo que me va a pasar, si es factible, si es posible, quítalo. Pero al final de esta oración dice, hágase tu voluntad. Después va a orar por segunda vez, dice la palabra. Y cuando va a orar por segunda vez, cambia la oración. Ya no dice si es posible y lo cambia por si no se puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Hay una diferencia. Primero le dice al Padre en la primera oración si es posible. En la segunda oración ya cambia y le dice, si no se puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. En la primera oración, Jesús le está pidiendo al Padre si hay un plan B. Humanamente él estaba muy angustiado. Inclusive en el libro de Lucas habla que su sudor era como gotas de sangre. Ahí obviamente científicamente es el extremo de que la persona o las personas podemos llegar a ese nivel que se nos rompen las venitas que tenemos y empiezan a brotar sangre de nuestra frente como que si fuese sudor. Entonces Jesús había llegado a ese extremo de estrés, de preocupación. Pero viene Jesús y ahí viene y le dice, si no se puede quitar esta preocupación, si no se puede quitar hacia donde yo voy, hágase tu voluntad. Y después dice la palabra que llega una tercera vez a orar al Padre. Y dice, ahí ya no vuelve a comentar, solamente dice y dice lo mismo, como quien dice, hace la misma oración. ¿Y cuál fue la anterior oración? La anterior oración fue, si no se puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. En la primera oración, Jesús está pidiendo una opción adicional, un plan B. En las dos oraciones finales, Jesús ya está reconociendo que ya no hay, que no hay opción, que esa es la voluntad de Dios, que esa es la voluntad del Padre para salvación de la humanidad. Y viene Jesús y dice, si no se puede pasar esta copa, hágase tu voluntad. Y en la tercera oración le dice lo mismo. Si no se puede quitar esa aflicción, si no se puede quitar esta copa, hágase tu voluntad. Y aquí nosotros vemos, y Jesús nos da un ejemplo de cómo nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en lo que nos está pasando. Recuerda el tema, hágase tu voluntad.
Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestra santa voluntad y empezamos a tomar decisiones, empezamos a tomar acciones que no es la voluntad de Dios y lastimosamente después tomamos, o mejor dicho, después tenemos consecuencias de tomar nuestras propias voluntades. En el libro de Lucas habla que cuando Jesús iba a orar, dice que descendía un ángel y lo confortaba. O sea, cuando Jesús oraba, un ángel descendía y lo confortaba. Me imagino que la primera oración, cuando Jesús llegó y oró y le dice, Padre, si es posible, bajó el ángel y empezó a confortarlo. Cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú oras al Padre, viene Dios y te conforta y tu panorama cambia completamente. El panorama de Jesús cambió. Primero le dice si es posible, pero después que fue confortado, viene después en una segunda oración, le dice, si no se puede, yo entiendo. Si no se puede cambiar y quitar esta copa, yo entiendo, pero que se haga tu voluntad. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios y Dios hace su voluntad en nuestra vida, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a levantar, Dios nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Y eso es lo que pasó con el Señor Jesús. Después que vino el ángel y lo confortó, cambió completamente su panorama. Después de eso, Él se levantó después de orar la tercera vez, volvió a encontrar a sus discípulos, a su círculo cercano, durmiendo. Y nomás habían él levantado a sus discípulos, dice que llegó Judas con un montón de gente, con espadas y palos. Y ahí se volvió una trifulca. Viene Pedro, saca su espada, le quita la oreja a un siervo. Y total de que ahí se vuelve un gran problema. Inclusive algo que es de admirar, cuando Jesús vio a Judas, ¿sabes cómo le dice el Señor Jesús a Judas? No le dice traicionero. No le dijo lo que muchas veces nosotros le hubiéramos dicho a alguien que nos traiciona. ¿Sabes cómo le dijo el Señor Jesús? Le dijo amigo. ¡Wow! Pero ¿dónde Jesús encontró esa paz? ¿Dónde Jesús encontró ese temple? Cuando le dice a Pedro que al que mata a espada muere. ¿En dónde encontró Jesús esa fortaleza? En la intimidad, en la oración, buscando al Padre y diciéndole esto, si no se puede, hágase tu voluntad. Ahí en esa intimidad Jesús encontró esa fortaleza. Pero ¿por qué Pedro viene y le corta la oreja a ese siervo? Porque no oró, porque no entró en la voluntad de Dios, sino él siguió en su fortaleza humana. No, nosotros vamos a defender al maestro. Y eso es lo que pasa, hermanos, que cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, las consecuencias son fatales. Y si nosotros seguimos más adelante, podemos ver a nuestro Cristo delante del Sanedrín, delante de los que lo iban a juzgar. Y la palabra del Señor dice que Él no dijo ni una palabra. ¿Por qué? Porque sabía que Él lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre. Era la promesa de Dios. Era el amor reflejado de Dios hacia la humanidad a través de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por tu salvación. Y Jesús entendió eso. Obviamente Él sabía el plan de salvación, pero había algo dentro de Él, esa parte humana, que había temor, que había angustia. Y Él dijo, si es posible. Pero después que entró a la presencia de Dios y que el ángel lo confortó, dice, si no se puede, hágase tu voluntad. Y la tercera vez dijo lo mismo. Padre, si no se puede, pues hágase tu voluntad. Y ahí es donde yo quiero ir terminando. Hermano, yo no sé qué circunstancia estás pasando. Yo no sé qué problemas estás pasando. Puede ser que sean económicos, sentimentales, matrimoniales o de cualquier índole.
Yo sinceramente no lo puedo saber, pero tal vez, bueno, sin el tal vez, Dios sí sabe cuál es tu problema y tu circunstancia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es dejar que Dios haga su voluntad en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todas nuestras áreas en las cuales estamos flaqueando o en nuestra salud. Tenemos que dejar que Dios haga su voluntad para nosotros poder entender y caminar en base a esa voluntad que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si no pongamos como ejemplo al Señor Jesucristo. Me fascina mucho eso cuando Jesús le dice primero en esa oración inicial, sí es posible. Pero después Jesús, después de que fue confortado por medio de ese ángel, viene y le dice, si no se puede, está bien que se haga tu voluntad. La tercera oración, si no se puede, está bien que se haga tu voluntad. Y ese es el secreto. Hacer la voluntad de Dios. No te desesperes, hermano. No empieces a hacer cosas realmente que no le van a agradar a Dios. Confía en Dios, dice su palabra, y Él hará en tu vida. Confiemos en Él. Jesús viene y le dice a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy, hermano. Confía en Él, confía plenamente en Él y Él hará en tu necesidad, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu salud y en cualquier circunstancia, en cualquier cosa que tú estés pasando. Y termino con esto. En 1 Pedro 5, versículo 9 en adelante dice, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, escucha esto por favor y atesóralo, y si lo puedes escribir y después, buscarlo y imprimirlo o escribirlo con tu puño y letra sería buenísimo. Y mira lo que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, escucha eso, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Repito el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Cristo, Él mismo te va a perfeccionar, Él mismo te va a afirmar, Él mismo te va a fortalecer y Él mismo te va a establecer. Después que hayamos pasado estos problemas, pero para pasar esos problemas, esas circunstancias, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Buscar a Dios, orar a Dios, entender que Él quiere hacer su voluntad en nuestra vida y qué es lo que le vamos a decir. Si no se puede de otra forma, pues hágase tu voluntad. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Y eso es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, hermano. Lo voy a repetir de nuevo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Que la palabra de Dios haya entrado a tu corazón y que se vuelva un rema. Hagamos la voluntad de Dios. No hagamos nuestra voluntad. Hagamos la voluntad de Dios y Él nos va a bendecir. Si ya no se puede de como nosotros creemos que se puede hacer y suplir nuestras necesidades, digámosle, Señor, si no se puede de otra forma, está bien, lo acepto. Confío en ti, como dice la palabra en el libro de Salmos.
Yo voy a confiar, voy a encomendar a ti, mi Dios, mi camino, y yo voy a confiar plenamente en ti, y yo sé que tú vas a hacer. Si tú tienes algún problema, si tú tienes alguna circunstancia que te está afectando, por muy pequeño, por muy grande, yo te voy a pedir ahí que cierres tus ojos y que hagamos una oración de fe. Y digámosle al Señor, de ahora en adelante, haz tú tu obra en mi vida. Hágase tu voluntad. Cierra tus ojos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en este momento, te pido, mi Dios, que tú obres en mi vida. Ayúdame a poder doblar rodillas y buscar tu rostro como lo hizo el Señor Jesús. Jesús no fue que orara o solamente una vez, sino Él oró, dice la palabra, 3 veces. Y en ese momento, esa vez que oró, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, que un ángel descendió y consoló, confortó el corazón del Señor Jesús. Te pido, mi Dios, que tú confortes cada uno de nuestros corazones. La palabra confortar significa dar fuerza y energía a alguien, a alguna persona que se ha cansado o que se ha debilitado mucho. Confortar significa dar ánimo y consuelo a una persona que resista las dificultades. Así que, mi Dios, conforta nuestro corazón para que nos des fuerza y energía para seguir adelante. Conforta nuestro corazón para que nos des ánimo y consuelo para poder seguir adelante, creyendo fielmente que tú vas a obrar en nuestras vidas. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, mi Dios, que está haciendo esta oración, creyendo que tú vas a suplir sus finanzas, creyendo que tú vas a suplir en su matrimonio, en su salud o en cualquier circunstancia, mi Dios. Hágase tu voluntad en nuestras circunstancias. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora vamos a pasar a ser partícipes de la cena del Señor. Yo te voy a invitar que traigas los elementos para que podamos ser partícipes del Señor, de la cena del Señor. Muy bien. Aleluya, gloria al Señor. Fíjate que la palabra del Señor habla que Cristo dejó mandatos. Y uno de los mandatos es bautizarse, pero también uno de los mandatos es ser partícipe de la cena del Señor. O sea que ser partícipe de la cena del Señor es un mandato que Cristo dejó. Inclusive dice, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. O sea que tenemos que hacerlo. No hay un tiempo, no hay una fecha, sino cada vez que se pueda hay que hacerlo en memoria de la muerte de Cristo hasta que Él venga. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que antes de ser partícipes, pues nos pongamos a cuentas con Él. Cierra tus ojos. Padre, en este momento, antes de ser partícipes de esta cena, yo te pido, mi Dios, que nos pases un escáner espiritual a cada uno de nosotros. Y sin duda alguna te hemos ofendido, sin duda alguna te hemos fallado, sin duda alguna hemos hecho algo que no te haya agradado. Te pido, mi Dios, que nos perdones. De todo corazón te lo pido, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque lastimosamente todavía hay cosas de la carne que brotan de vez en cuando. Hay cosas, mi Dios, que no te agradan, Padre. Pero nos aferramos a tu palabra cuando dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo. Y sabemos que eso va a ser hasta cuando estemos en tu presencia, cuando seamos transformados, mi Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, estamos luchando y trabajando para cada día ser mejores para ti, mi Dios. En este momento, Señor, yo me pongo en primer lugar
para que me perdones y que nos perdones a nivel general si te hemos ofendido. Tu palabra dice que el que confiesa y se aparta, tú eres fiel y justo para perdonar. Alcanza misericordia, Señor. Señor, ya después de ponernos a cuentas contigo, te doy gracias, mi Dios, porque aunque hoy estudiamos que tú pediste que si había otra opción, aunque tú pediste al Padre que si no se pudiese hacer algo adicional, pero tú dijiste, Padre, que se haga tu voluntad, que se haga el plan de salvación tal cual como estaba establecido. Y tú nos dejaste ver ahí que esa parte humana pues estaba temerosa. Y te doy gracias, mi Cristo, porque tú le dijiste al Padre, hágase tu voluntad, y llegaste al madero sin comentar ninguna palabra. Tú hubieras podido hacer cualquier cosa o pedir al Padre legiones de ángeles y el Padre lo hubiera podido hacer. Pero todo lo que tú hiciste fue por amor a nosotros. Y en este momento, Señor, nosotros nos vamos a unir a celebrar esta cena, esta última cena o la cena del Señor. Tu palabra dice, Señor, que tomaste el pan y que habiendo dado gracias lo partiste y dijiste, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomamos el pan que representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Comamos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por dar tu cuerpo. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue partido por nosotros. Tu palabra dice también que tomaste la copa después de haber cenado y dijiste, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Tomamos la copa que contiene el vino y que representa tu sangre, ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Tomamos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Ahí donde estás, toma un pequeño momento y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, por dar tu vida, por ser ese cordero que se sacrificó para pagar ese alto precio por nuestra salvación. Gracias te damos, Padre. Amén, Señor.